Bueno, mi nombre es Carlos Rubén Viñolas y este proyecto nació porque yo soy un apasionado del Forte. Desde muy chiquito siempre me gustaron los Forte y los Forá. Bueno, entonces quise hacer un Forte para regalárselo a mi nieto. Esa fue la idea original. Empecé a practicar con una ruedita, con un pedacito de madera y viendo que no le encontraba la vuelta, buscando en internet encuentro un libro todo dedicado al Forte. Entonces lo compro ese libro, me lo hago traer de Estados Unidos y ahí sí, ya plasmo bien una idea en dibujo, en un plano de lo que yo quería hacer. Y ahí empecé de a poquito cómo hacerlo. Conseguí una rueda en una ferretería, la recorto, de ahí tomo mi escala, porque la única escala que tenía era a partir de esa rueda, que es lo único que yo no hice, que no fabriqué, pero sí reformé. Y en base a eso, y haciendo dibujos para llegar a una escala, me encontré con el trabajo realizado, que me llevó mucho tiempo. Habilidades tengo, me gusta hacer cosas en madera. Para mi nieta hice una casita de muñeca con los muebles todos tallados. Y bueno, quería dedicarle a mi nieto un Forte y de ahí arrancamos. La escala sale a partir de la rueda. La rueda me sirvió de referencia para todo, porque yo al ver una foto iba a la rueda. ¿Cuántas veces entra la rueda en el largo de esta foto? Siempre tratando de buscar fotos de plano, ¿no? Que esté en un plano. Y en base a eso tomaba las medidas y así fui haciendo el dibujo del Forte. Para tener más o menos una escala que sea proporcionada, porque si no se me iban todos los números, se me iban todos al diablo. Y en base a eso yo, ¿cuántas ruedas entran? 5 ruedas y media, bueno, 5 ruedas y media tiene que tener mi dibujo. Y fue todo prueba y error, prueba y error. Yo hacía un pedacito, veía, no, así no es. O veía otra foto y decía, no, esto no es así. Y desechaba. Iba practicando con pedacitos de chapa de aluminio, que uno las puede descartar fácilmente. Y después lo fui realizando en chapa de bronce. Yo respeté siempre el plano que yo mismo había dibujado. Porque cada piecita que hacía, iba al plano, lo presentaba y verificaba. Cuando yo había terminado la parte de motor y chasis, ya tenía la dirección, todo, bueno, tengo que encarar la carrocería. Y se dio la casualidad que veo una nota de don Luis Espadafora en el garage que estaba explicando cómo había él hecho la carrocería de un Rolls Royce, la había restaurado. Y veía que lo había hecho en alambre. Entonces dije, bueno, esta es mi manera. Y así empecé a practicar y después vas a ver la carrocería que yo hice en alambre, que después la plasmé a chapa. El motor, por ejemplo, está hecho en masilla epoxi, para yo darle forma. Dentro tiene un motorcito eléctrico de un pasacassette para que gire la paleta del ventilador. La chapa es todo bronce 0,50. Todos mis amigos, sabía todo el mundo que estaba haciendo esto porque a todos les pedía, tenés pedacito de bronce, redondito, chiquito, lo que tengas, que sea basura, pues dámelo que a mí me sirve todo. Y así lo fui armando. El motor tiene un motorcito de pasacassette que le da movimiento a la paleta. Y debajo del asiento tiene otro motor más, un micromotor que conseguí de un agente de Villa Urquiza, una gente muy amable que me asesoró bien, como para ponerle un movimiento y que el autito tiemble cuando arranca. Después tiene las luces traseras, luces delanteras, que se accionan de la llave. Entonces yo al momento de dar arranque, le doy arranque como un auto original. Pongo la llave, aprieto el arranque y el auto empieza a caminar. O sea, no se mueve, pero el motor hace el ruido. Después en el baúl está el kit de herramientas originales que venía de fábrica y está el inflador, que venía para inflar las ruedas. Hecho a su escala, por supuesto. Eso es todo chapa de bronce, que busqué de armonizar, de dejar, por ejemplo, los botoncitos del capó, los ganchitos los botoncitos de la capota, los ganchitos del capó, para que realzaran un poquito. Lo mismo que las hebillas que sujetan la capota.
Fui buscando cosas como para que quedara vestido sin ser muy cargado, que quedara un Fordcito original. El tamaño que tiene es una medida espectacular para una maqueta, ¿no? Pero cuando nos empieza a mostrar los detalles tan minuciosos, que son para mí una obra de arte, ¿no? Porque cuando ustedes vean las herramientitas y todo el funcionamiento del Forte es perfecto, a escala de un original, porque la llave de contacto es la llave de contacto que enciende el motor, la llave de luz enciende las luces, y todo así, la dirección, el funcionamiento de la dirección, cuando vi el motor, cómo está hecho, o sea, hasta el más mínimo detalle. Y es lo que habla de las ruedas. Cualquier maquetista lo primero que hace es la rueda, porque si le chingás a la rueda, el modelo no sale bien. Entonces este estuvo perfecto, no sé si lo hizo por sabiduría, por intuición, y qué sé, pero utilizó la rueda. Y con la rueda saca la proporción de todo el auto, para luego hacer esta maravilla, ¿no? Así que felicitaciones. Muchas gracias, hombre.